Hola nación, Shalom. Saben, Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. En todos los ámbitos de tu vida, Dios quiere prosperarte. Miren, vamos a ver una palabra poderosa este día, así es que quédense hasta el final del video. No olviden también dejarnos un like, comenten este video y compartan también a más personas de este video en sus redes sociales. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Tercera de Pedro. Esto está casi al final de la Biblia y miren, dice bueno, este solo es un capítulo, así es que vamos a leer el versículo número 2. Escribe el apóstol San Juan y le dice al muy amado Gayo, al cual yo amo en verdad, o sea, era su discípulo. Y miren lo que dice aquí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Miren, o sea, cuando Dios te prospera, no quiere solamente en lo que es dinero, también quiere hacerlo en salud, quiere hacerlo en amor, quiere hacerlo en amigos, en finanzas, ¿no es cierto? En todas, en salud, en todas las cosas. Por eso le dice aquí, ¿no es cierto? El apóstol Juan le dice a su discípulo Gayo, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, quiere decir tu alma, quiere decir las cosas físicas, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, tú tienes un carro, una casa, una profesión. Sí, pero Dios no solo quiere bendecirte en ese aspecto, sino también quiere bendecirte en tu espíritu, en abundancia. Recordemos que la riqueza, sí, no solo es ser adinerado. Hay una palabra más, digamos, poderosa, que es abundancia. ¿Sí? Dios quiere que tú seas abundante, no solamente en dinero, sino también en salud, en amor, en finanzas, en familia y en todas las cosas. Dios quiere que tú seas prosperado. ¿Sí? Entonces, miren, nación, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, dice, ¿no es cierto?, que tú seas prosperado como prospera tu alma. Cuando nosotros prosperamos en el espíritu, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes la palabra de Dios, y esto es esencial saber. Si tú no estás teniendo la palabra de Dios, es necesario conectarte. Por eso estamos haciendo estos episodios, el pan nuestro de cada día, porque nos puede dar alimento a nuestro espíritu. Y miren lo que dice aquí, otra parte. Dice en Primera de Corintios 16:2. Vamos a leer Primera de Corintios, ¿sí?, 16, el versículo 2. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. O sea, aquí quiere decir, ¿no es cierto?, que Dios quiere que tú también des a los demás, a los que necesitan, y también dar al reino de Dios. Hay muchos que dicen, pero es que dar la plata y esto. No, es que miren, el reino de Dios se mueve también con finanzas. O sea, no es que el espíritu se va a mover por el dinero, sino que en lo terrenal, ¿no es cierto? Cuando las iglesias avanzan, ¿no es cierto?, se necesita para púlpitos, sonido, tal vez videocámaras, se necesita estructura, muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, para mover eso, para construir, ¿qué se necesita? Obviamente dinero. Si tú quieres construir, ¿no es cierto?, una iglesia, entonces, ¿qué hay que hacer? Aportar económicamente para que se pueda construir las bases del templo, ¿no es cierto?
Por eso es necesario el aporte, ¿no es cierto?, de todos sus miembros de una iglesia. De esa forma se mueven los ministerios para que puedan ser prosperados, ¿no es cierto? Entonces Dios quiere que tú seas prosperado en todo. Miren, hay otro ejemplo también que a mí me impacta mucho. Los 12 discípulos de Jesús, ellos también ponían, dice, a los pies de los apóstoles las ofrendas para distribuir para el reino de Dios, ¿no es cierto?, para los que más necesitaban. Y ahí estaba también los grandes administradores, ¿no es cierto?, como Eliseo, que estaba ahí, ¿no es cierto?, y estaba Mateo también, ¿no es cierto?, Mateo, el cobrador de impuestos, quien después fue un discípulo de Jesús. Ellos llevaban las finanzas del maestro, pero es necesario. O sea, no podemos ir al reino de Dios de solo espiritual, oración y nada más. Se necesita también el aporte económico para mover masas, ¿sí? Esto yo no lo entendí hace muchos años, pero es algo que debemos topar para que la nación de Dios sepa cómo se mueve un ministerio, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay ministerios de música, cuando hay un concierto, por ejemplo, ¿no es cierto?, se compra taquillas, se compra butacas, se compra sonido, se alquila, qué sé yo, videos, videocámaras, cables de escenario, ¿no es cierto? Y mucha gente está ahí trabajando, moviéndose. Entonces es necesario todo esto para que se mueva el ministerio. Y hay mucha gente que critica, en verdad. Y yo era uno de esos también que criticaba, decía, ay no, pero dar plata, o el pastor se lleva el dinero, ¿no es cierto? ¿Cuántos hemos dicho eso, no es cierto? Hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. Yo también juzgaba, sí, yo juzgaba mucho, pero después Dios me dijo, no, es que esto se mueve así, esto es así. Por eso dice, el que juzga, se juzga a uno mismo, ¿no es cierto? O sea, no hay que lanzar esa piedra para no ser juzgado, pero hay que arrepentirse también de lo que uno dice, ¿no es cierto? Arrepentirse de los pecados, ¿no es cierto? Ninguno estamos exentos de ningún pecado, ¿no es cierto? Si hay algún santo, dice, ¿no es cierto?, que lance la primera piedra si es que nadie es pecador. Y nadie lanzó, ¿no es cierto?, cuando dijo Jesús a los que estaban apedreando a esta persona. Entonces, Dios lo que quiere es que nos movamos, nación, que seamos unidos, ¿sí? El pueblo de Dios a veces es un poco incongruente, diría yo, porque a veces hay necesidad en grupos, sí, de iglesias, y esto deberíamos ser más unidos, ser más detallistas, ¿no es cierto?, para ver en cuál grupo social o tal vez de células o de reuniones, saber cuál está pasando más necesidad y aportar. Sí, esto es muy necesario. La palabra de Dios dice, mejor es dar que recibir. Miren, yo a lo largo de los años del cristianismo también he comprobado esto. Cuando uno más da, más recibe. Saben, yo cuando antes también tenía una célula, un grupo de reuniones que hacíamos los fines de semana, ¿sí? Nosotros teníamos un grupo de jóvenes, ¿no es cierto? Y yo les predicaba y yo les daba de comer, a veces les pagaba los pasajes, a veces, por ejemplo, no sé, les enviaba un encuentro y todo pagaba yo, ¿saben? Y uno como que alguien dijera, ¿no es cierto?, ah, pero servir a Dios es algo que no, o sea, ¿para qué? O sea, no tiene ningún propósito. Claro que tiene un propósito, hey, claro, porque Dios te da, te bendice después. Dice, yo soy galardonador de los que me buscan y me hallan. ¿Sí? Él es el mejor jefe, te puedo decir con toda sinceridad, con todo el corazón. Él es el mejor jefe. Yo lo he servido y lo sigo sirviendo de muchas maneras, ¿sí? Y como yo les digo, yo servía a los jóvenes, les llevaba, les traía, les visitaba, ¿sí? Y muchos de ellos están ahora, tal vez no en la iglesia, pero están en otras iglesias, y donde ahora están dando frutos, ¿sí? Se han convertido hasta sus familias. Miren, wow, se expandió el reino. ¿Pero por qué?
porque yo puse de mi parte, porque yo puse mi dinero y puse mi tiempo, o sea, mi servicio, o sea, todo de mí, muriendo al yo, ¿no es cierto? Y sirviendo a la obra del Señor. Entonces, es necesario, nación, que hagamos esto para que podamos ser prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, dice la palabra. Debemos ser muy enfáticos, muy sinceros con Dios, directos. Decirle, Señor, yo quiero servirte, y lo haces de todo corazón, Dios te va a prosperar en todas las cosas que tú tengas en mente, en lo que tú estés soñando, en lo que tú estés diciendo, en oración, Dios te lo va a dar, ¿sí? Así es que, nación, espero que esta palabra impregne sus corazones y entre pues hasta su mente y pongan en práctica esto. Shalom, nación, Dios les bendiga.